es el vídeo del Camino de Santiago, Guitiriz, Santiago, Santiago, Guitiriz, ida y vuelta. El vídeo es de hace 2 semanas, pero me petó el disco y pude recuperar solo esto debido a que lo tenía en la nube en la tarjeta de la cámara, y pensé que iba a poder recuperar algo que ya tenía editado, que ya lo tenía casi todo editado, y no hubo manera, así que tocó volver a editarlo y a ver si hoy o mañana ya lo tenéis. Ya estamos hace 2 semanas que casi que se hizo. Por delante teníamos 172 kilómetros que unían Guitiriz con Santiago ida y vuelta. Íbamos a ir por el camino inglés y volver por el francés, pero variamos así un poco unos cuantos tramos para no ir por carreteras nacionales, y a ver, también al principio bajábamos a Betanzos y sacamos esa bajada para quitar un poco de desnivel. Así que nada, dentro vídeo. Chao. Mira, mira, Cecilia ahí, joder. Nada, no ataque, sí. Bueno. ¡Hostia! ¡Sí! Pero por aquí. ...38 kilómetros,
1 hora y 20 llevamos ya desde que salimos. Vamos dirección Mesía. Variamos un poco el track, en principio se bajaba a Betanzos, subíamos así por el inglés, pero lo variamos y para sacar algo de acumulado. Kilómetros no creo que saquemos muchos, en principio hay 175 más o menos. Y ahora vamos dirección Mesía, y como ya el track venía bastante cerca, ya lo enlazamos dirección Santiago, a la plaza do Obradoiro, y poco más, carreteras así, todas secundarias, esta primera parte. Después ya venimos por Arzúa, fuimos el del norte, el francés, para variar un poco y no ir siempre por el mismo sitio. Ya estamos en Santoña, ya pillamos el track y ahora ...45 kilómetros actualmente. Carretera rápida desde Curtis, muy rápida, hacia abajo, llaneo fuerte. Y ahora nada, 500 apartamos y ya seguimos lo que es el track que teníamos diseñado. Al final van a ser casi todos ley de carreteras secundarias más o menos. Kilómetro 45, Guitiriz. Y ahora nada, todo el track y carreteras secundarias, ya dirección Santiago. Me quedé descolgado para subir una historia. Pero llevan aquí. Yeah. Mas vamos falar, que eu por aqui. Nada, passa de tudo. Librei.
É cara á esquerda. Rotonda é para baixo. Cuidado. Cuidado aquí. Sí, ir pegados. Cuidado aí, bate. Sí. Aquí é donde estaban xa aquel día. Deixa a 23. Por aqui é de frente, eu sei. Sí. Aquí que é máis cómodo. Sí, hasta lo mató, ¿no? Sí. Después salía de... Sí. Está rojo. Sí, sí. Creo que no, Caldi! De frente. ¿Cómo falta faro? A ver cómo se quedará. Pues nada, son las 3:28, después de una pequeña pausa para comer algo y recargar fuerzas, debido a que ahora toca la vuelta. Vamos por ahí. Sí.
Sí, que aquí está o Concello do Pino. Quero cantos quilómetros? 3. Claro, eu tamén rendeu-me aquel día baixando para canto máis subir. 147 de acumulado. No, dura non é, o que pasa que era. Costa do Sol, tamén son 3 kilómetros. Era a costa abaixo toda. Hostia.
Arvado, teño muscosa. Te chego con 25. La idea inicial que teníamos era hacer el Camino de Santiago, unir Guitiriz con Santiago, con la catedral, y de vuelta. Al final lo conseguimos. Salieron 172 kilómetros. Por motivos de tiempo no, porque siguieron a completar los 200, pero yo por tema de tiempo y eso no me iba a dar tiempo, así que ya acabé la ruta ahí. Ni tan mal, 172 kilómetros, 2000 de acumulado. Paramos para comer en la zona ya del aeropuerto, porque en Santiago llevábamos 80, salimos hasta los 95, ahí paramos a comer y después seguimos cara a la vuelta. La idea era ir hasta Arzúa y de Arzúa tirar hacia Corredoiras y Sobrado, pero apartamos mucho antes por Boimorto. Nos metimos así por unas carreteras secundarias hasta Boimorto sin ningún tráfico ni nada, debido a que para sacarse la pila de coches que iba a haber en Arzúa por el tema de la autovía. Y nada, una experiencia para repetir. De hecho, ya ese día ya estábamos hablando de ir la próxima. 4 provincias, ya hay alguna brevet por aquí en Santiago, sí, en el mes de septiembre, de 200 kilómetros, aquí en Lugo, y poco más. Esta primera aventura muy guapa, y a ver si deseando ya repetir otra con los mismos kilómetros o con muchos más. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.